bienvenidos a nuestra plataforma digital En Portada TV. Yo soy Aldo Saucedo y les doy la más cordial bienvenida esta noche en que tenemos que conversar mucho de lo que está sucediendo en la capital, pues, ¿no? En la capital. Muy bien, durante la semana que pasó y esta semana, el Congreso de la República ha buscado aprobar la bicameralidad, es decir, volver a tener dos cámaras en el hemiciclo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Claro que en este proyecto de ley de reforma constitucional del sistema unicameral al bicameral habían varios submarinos o varias bombas de tiempo, y entonces fue observado por muchos congresistas, de tal manera que eso, digamos, comenzó en una discusión y comenzó a pedirse, a solicitarse que se debata artículo por artículo en lo que significaba este proyecto de la bicameralidad. Muy bien, de tal manera que hoy aproximadamente a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, lograron que se apruebe este proyecto de ley. Pero no les ha salido como querido. No, ¿por qué? Porque no ha logrado alcanzar los 2/3 de los votos de los congresistas para que se apruebe en dos legislaturas, y con ello se empezaría pues a aplicar esta reforma constitucional. Aunque muchos señalan que no puede una constitución reformarse 57 artículos, porque ya no sería la constitución, sino sería una constitución remendada, una constitución acomodada a su medida de los congresistas opositores al gobierno de turno y lógicamente jalando mucha agua para su molino. Entonces se aprobó la bicameralidad con 71 votos. 71 votos, y al no alcanzar los 2/3 de la votación, que tendrían que ser 87 votos, esta reforma tendría que ser refrendada por un referéndum, ¿no? O sea, por la sociedad civil, por los peruanos. Y todos sabemos que en el último referéndum que se hizo, el 92% de los peruanos dijeron, por ejemplo, no a la reelección. Y en esta bicameralidad que han aprobado, están considerando la reelección. Es decir, termina su periodo como congresistas y pueden postularse a diputados y luego pueden postularse a senadores, ¿no? Entonces estamos hablando que podrían estar en 15 años en el hemiciclo. Pero vamos a ver qué sucede, porque tendría que irse a un referéndum. Y si la población en el último referéndum dijo no a la reelección, el 92% de la población, seguramente va a suceder lo mismo de irse a un referéndum. Pero al término de esta aprobación de la bicameralidad, y que tuvo los aplausos lógicamente de todos aquellos que están pensando ya en irse a la reelección, en ser diputados, volver a ser senadores, ¿no? El aplauso, digamos, de triunfo que han
soltado el día de hoy, después de aprobarse la bicameralidad en el Congreso de la República, la presidenta de la Comisión Constitucional ha manifestado que van a presentar una reconsideración. Eso significaría que podría irse nuevamente a un nuevo pleno para tratar de lograr que se alcancen los 87 votos. Eso ha sucedido el día de hoy prácticamente en el Congreso de la República. Y el otro tema es que se aprobó el informe final del caso Zarratea. Este caso Zarratea, en donde se le observó a Pedro Castillo por estar, atendiendo, ¿no?, desarrollando su labor presidencial en una oficina que no era Palacio de Gobierno, ¿no? Esta oficina quedaba en Zarratea. Y entonces no había una agenda, no hay un registro de las visitas. Ahí también se ve la presencia que habría, en donde habría aparecido por primera vez la señora Karelyn López, ahora convertida en colaboradora eficaz en el Ministerio Público y por supuesto aceptando los delitos, así como Samir Yaber. Muy bien. Entonces hoy día se aprobó el informe final del caso Zarratea, lo que significa que queda expedito para una denuncia constitucional contra el presidente de la República. Pero las salidas que habrían en esta denuncia constitucional bajo los tres delitos, bueno, primero que el informe final está lleno de suposiciones, ¿no? Habría, sería, tendría, ¿no? No tiene algo, digamos, concreto, no tiene algo afirmativo de los supuestos delitos de corrupción que se le acusan a Pedro Castillo, o ahora ellos dicen a la familia, dice la familia de Pedro Castillo. Estamos hablando de la esposa, estamos hablando de la cuñada, que viene a ser casi como una hija de Pedro Castillo, estamos hablando de los sobrinos. Entonces están hablando ya de una organización familiar, y entonces bajo eso es donde se está trabajando trabajado este informe final del caso Zarratea. Eso se acaba de aprobar hace unos minutos, el informe final, y eso lógicamente pasa ya a esbozarse una denuncia constitucional. Pero los delitos, según el informe final, los delitos o los presuntos delitos de los que se le acusa o se le encuentra, digamos, en esta investigación, en la comisión o la subcomisión de fiscalización, no tienen nada que ver con el artículo 117 de la Constitución Política del Estado, que son, digamos, es el artículo que dice por qué delito debe ser acusado, sancionado el presidente de la República. Entonces no hay ahí, no hay, según este informe. Y si hubiera ello, entonces digamos, no pasaría, porque en el 117 se habla, por ejemplo, de traición a la patria, se habla de evitar elecciones regionales o municipales, ¿no? Ese es otro de los delitos que se contemplan en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado. Y en este informe no estaría ello. Entonces, los supuestos delitos que tendrían que ver, que tendrían, digamos, ser delitos constitucionales, los llevarían a un proceso o un juicio político.
Y entonces este juicio político devendría en que, por ejemplo, se podría suspenderle en el cargo por un año, mientras se confirme, digamos, esta acusación. Mientras tanto, Dina Boluarte tendría que asumir la presidencia de la República, ¿no? Lo segundo sería destituirlo. Pero al destituirlo también tendría que asumir la presidencia de la República la señora Dina Boluarte. Y lógicamente para destituirle al presidente también tendrían que alcanzar la votación necesaria para destituirlo del cargo al presidente de la República, ¿no? Lo tercero que podría darse en este juicio político sería también, por ejemplo, destituirlo y darle una sanción política para que no pueda asumir cargo alguno durante 2 años, 3 años, ¿no? Eso es lo que podría darse. Las sanciones, si es que van a un juicio político, porque lo otro, o sea, si se le va a acusar de otros delitos, no encuentran causales de acuerdo a lo que dice la Constitución Política del Perú en el artículo 117. ¿No? Específicamente, no, entonces podría ser, digamos, acusado o sentenciado el presidente de la República. Así están las cosas. Indudablemente están al cierre y están acelerando en estos momentos varios proyectos de ley para aprobarlo, porque a las 12 de la noche concluye prácticamente la legislatura ordinaria y con ello terminan. Luego van a iniciarse lógicamente lo que significa la preparación de las listas para asumir la nueva directiva del Congreso de la República. También se ha conocido que la ex fiscal y ahora congresista Echaíz habría renunciado a su bancada, que es de Alianza para el Progreso, y habría renunciado porque ella estaba muy interesada en presentarse como cabeza de lista por Alianza para el Progreso en esta nueva directiva que va a asumir el Congreso de la República. Y entonces resulta que en horas de la tarde han habido unas discusiones y parece que no tiene el respaldo, y el que le habrían dado el respaldo a esta bancada es a Héctor Acuña, congresista también. Frente a eso, Echaíz habría renunciado a la bancada de Alianza para el Progreso y estaría buscando acomodarse en alguna otra bancada, porque tiene que pertenecer a una bancada, ¿no? No puede presentarse una lista independiente, no, tiene que pertenecer a una bancada de un partido político, y entonces ella podría ser candidata a la presidencia del Congreso de la República. Vamos a ver qué sucede en estas próximas semanas, antes del 28 de julio o antes del 26, que si no me equivoco será la elección de la nueva directiva que va a conducir al Congreso de la República durante dos periodos legislativos, desde julio de 2022 a julio de 2023. Eso es lo que sucedió el día de hoy en el Congreso de la República. Bueno, hay varios congresistas que están celebrando y que están aplaudiendo, que están saltando de alegría, pero lo cierto es que el tema de la bicameralidad tendría que ser refrendada, esta reforma, en un referéndum. Tendría que convocarse un referéndum. Ya sabemos que la población no quiere reelección, ya lo demostró el 2018 en el referéndum que se dio, en donde manifestaron su voluntad de que no sirve la reelección, y el 92% votó por la no reelección. Así que así está la cosa. Vamos a ver qué pasa en nuestros próximos días. Regresamos.
Estamos de vuelta en el programa. En este apresuramiento de tiempo que les quedaba para el cierre de la legislatura, los congresistas estaban muy apurados por aprobar las famosas reformas constitucionales, ¿no? Como también otros proyectos de ley. Y entonces anoche le dieron o le firmaron su partida de función en la SUNEDU. La SUNEDU es una institución que nació para, digamos, fiscalizar o evaluar a las universidades, tanto estatales como las universidades particulares, para lograr que estas universidades tengan la calidad académica y formar profesionales capaces, profesionales de primera línea, ¿no? Entonces hemos conocido, todos sabemos que se habrían dado malos manejos en estas universidades particulares. ¿Por qué? Porque habrían surgido universidades de la noche a la mañana que bastaba con tener un edificio de 3 pisos, ponerle un cartel allí o ponerle un banner y ya era una universidad. Y contó con lo que significa el visto bueno de la Asamblea Nacional de Rectores. Y así se inundaron de universidades particulares en el país, pero que no tenían los parámetros necesarios y académicos. Primero, no solamente la parte académica, en la parte de docencia, de docentes académicos, sino además en la parte de infraestructura. Es decir, han salido médicos y que nunca han tenido un laboratorio, ¿no?, donde poder hacer las prácticas, donde poder estudiar, donde poder perfeccionarse como profesional de la salud. Todo esto que fue conocimiento por diversos medios, entonces surgió la SUNEDU para lograr que estas universidades particulares y estatales tengan la calidad necesaria académica e infraestructura para que surja, ¿no?, o egresen profesionales de primer nivel. Pero parece que primaron otros intereses en el Congreso de la República, de tal manera que ayer, en horas de la noche, le firmaron su partida de defunción a la SUNEDU. Entonces, nosotros hemos ido a conversar con el politólogo doctor Granda Daza para ver cuál es su opinión sobre el cierre de la SUNEDU, o tal vez no, el nombre no le han quitado, pero que pasaría a ser el mismo formato de lo que era la Asociación Nacional de Rectores. Es decir, la SUNEDU va a estar conformada por rectores de las universidades estatales como particulares. Van a poner a los gatos de despenseros, porque además el presupuesto para las universidades públicas ya no va a llegar a través del Ministerio de Educación, sino directamente del Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, como que fuera una institución más pública y que tenga su propio presupuesto. Había la famosa ley universitaria, ¿no? Ustedes recordarán que también, bueno, hicieron de las suyas. Entonces, Granda Daza lo tenemos nosotros para que nos opine cuál es su opinión sobre el cierre de la SUNEDU. Pues, doctor Granda Daza. Doctor, el Congreso de la República, en una situación vertiginosa, está emanando leyes, ya prácticamente remendando a la Constitución política, y entre eso se ha dado prácticamente la partida de defunción a la SUNEDU. ¿Qué opinión le merece a usted eso? Definitivamente los grupos de poder y sobre todo crápulas mafiosos están haciendo retroceder, ¿no?,
con Fujimori prácticamente hubo un saqueo al 60, con Alan García llegó al 80 y con este gobierno está llegando al 100%. Y entre estos está el control de las instituciones, y dentro de las instituciones está el control de la educación, y el control de la educación en amigos, ¿no? En personas que prácticamente deciden el tipo de educación que nosotros debemos recibir. En ese sentido hay un retroceso, ¿no? Hay un retroceso de haber trabajado tanto, muchísimos años, para implementar lo que se denomina la SUNEDO, que va a garantizar, ¿no? Un nivel de competitividad, un nivel de equidad, de igualdad, ¿no? De homogeneizar de alguna forma un nivel de educación con perspectivas, una educación A1, y que no tenga que envidiar a ninguna universidad de nivel del mundo. Sin embargo, con esto se ha retrocedido, ¿no? Se ha retrocedido y prácticamente está en manos de las personas que supuestamente son gestores, son promotores, pero viven viven como reyes, manejando, ¿no? Institutos privadas, ¿no? Sobre todo. Y eso realmente es lamentable, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Cuando disminuye el nivel de la educación, vas a tener, por decirte, ingenieros civiles por doquier, pero aquel que ha tenido y ha estudiado ingeniería civil en una universidad prestigiosa a nivel internacional, por decir la UNO, ¿no? San Marcos, cuando tengas ingenieros que no han tenido la calificación, la enseñanza de nivel, va a pedir 1.000 soles y el otro va a tener que promediar, reducirlo, ¿no? Y prácticamente le convierte, ¿no? A los profesionales en asalariados, ¿no? En asalariados, en mendigos de remuneraciones, que no se está compensando realmente el esfuerzo y los gastos que se hace para formarse, ¿no? Para educarse. Y esto es lamentable realmente lo que está sucediendo en el país, ¿no? Ojalá que esto cambie, ¿no? Muy pronto. Por eso se necesita adelantar las elecciones, porque si se mantiene este gobierno secuestrado, extorsionado por los grupos de poder, simplemente este gobierno va a entregarles todo, ¿no? Todo. Y eso va a destruir al país. Y a ese ritmo que estamos avanzando, en 2 años vamos a ser el Perú el país más violento de toda Sudamérica y quizás del mundo, ¿no? Porque la violencia se va a exacerbar de un nivel inimaginable de lo que se está incubando, ¿no? Ellos son los responsables. Se piensa o se ha anunciado que se va a presentar una medida inconstitucional en el Tribunal Constitucional. ¿Cree usted que eso pueda tener, digamos, aceptación? Es muy relativo, ¿no? Porque si tú consideras que los miembros del Tribunal Constitucional han sido prácticamente elegidos o impuestos por partidos políticos, ¿no? Fuerza Popular y otros grupos políticos, prácticamente su inclinación hacia una justicia, ¿no? Eficaz, eficiente, ¿no? Y aplicando el justo medio, no sería real, ¿no? Sino sería en favor de intereses determinados, ¿no? Y justamente de estos grupos, ¿no? Que manejan, ¿no? En su caso, sus miembros, universidades privadas, ¿no? Entonces, no lo veo por ahí una posibilidad, ¿no? De que se pueda hacer acciones, se puede hacer. ¿Cuál es el peligro? Que no se declare inconstitucional, ¿no? Simplemente lo legaliza, ¿no? Lo legaliza. Y con esa pseudo legalización ya estaríamos avanzando, pues, a una precariedad de la educación a futuro, ¿no? Un retroceso total en la reforma. Sí, un retroceso total, ¿no? Cualquiera pone ahí, edifica una casa de 3, 4, 5 pisos y dice facultad de tal y ya está dándose una supuesta enseñanza universitaria, ¿no? Y eso no es realmente lo que corresponde, ¿no? Después de conocerse que le dieron partida de función a la SUNEDU, jóvenes, estudiantes, profesionales y toda índole de ciudadanos han iniciado una protesta en las redes sociales. ¿Qué cosa cree que pueda lograrse con ello? Es bueno la protesta, ¿no? Es bueno salir a las calles, ¿no? Y protestar y frenar lo que viene ocurriendo, ¿no? Pero la protesta no solo tiene que ser ya defender al SUNEDU, ¿no?
o que se retroceda en el proyecto de ley que se ha presentado, ¿no? Y que aprobado, sino está en adelantar las nuevas elecciones para que salga una nueva élite política que realmente vele por los intereses del país y no por grupos, por amigos o por crápulas, ¿no? Que viven, ¿no? A expensas de la teta del Estado. Si bien es cierto, es una expresión de los ciudadanos de pie o de la mayoría de los peruanos, elecciones generales por el rechazo al Ejecutivo y al Legislativo, pero ¿de qué estamos hablando en elecciones generales? O sea, ¿qué es lo que podría encontrar la población con estas elecciones generales? Lo que se busca es nuevos liderazgos, ¿no? Nuevos liderazgos, ¿no? Lamentablemente nuestra sociedad, una sociedad eminentemente criminal que apoya, ¿no? a este tipo de estructuras creadas, estructuras mafiosas, por un servilismo, ¿no? No hay que olvidar de que no hay diversificación productiva y las personas, el profesional, el técnico o aquel que no es técnico y que puede ser auxiliar, su máxima aspiración es a obtener un puesto en un cargo, alguna institución del Estado. Y ese es su máximo, ¿no? Bregar 30, 35 años y jubilarse, ¿no? Y vivir una jubilación pobre. Entonces no hay más esperanza, ¿no? Entonces cuando se tiene esta situación es poco lo que se tiene que avanzar, pero que es necesario entrar al ruedo, a debatir, ¿no? A generar propuestas, a encontrar liderazgos y otros, nos ayuda en buena medida. Creo que es una alternativa ya. Muy bien, el doctor Granda Daza nos dio clara su posición sobre el tema, su opinión sobre el tema, de lo que significa pues el cierre de la SUNED. Probablemente no se ha dejado de esperar. En las redes sociales hay una gran presencia de protesta por parte de estudiantes, jóvenes, profesionales, ciudadanos de a pie, todos los entendidos en el tema de lo que significaba la reforma de la educación, ¿no? La reforma del tema educacional de las universidades. Pero esto es un retroceso bastante complicado, digamos así, porque finalmente, como bien lo ha dicho el doctor Granda Daza, cuando estos profesionales que van a salir de las universidades, no con la formación académica idónea, eficiente, entonces al presentarse en algunos lugares, empresas, instituciones o el mercado laboral, van a ofrecer sus servicios lógicamente por debajo de una remuneración que puede exigir un profesional bien formado, ¿no? O que tenga el nivel académico de acuerdo a nuestra realidad. Entonces estamos hablando que se puede baratear la mano de obra profesional, y los profesionales egresados, como lo ha dicho bien el doctor Granda Daza, egresados de universidades que cuentan, digamos, con el prestigio académico, que cuentan con la infraestructura para poder prepararse y ser un profesional eficiente, egresar como profesional eficiente, va a tener que también ajustarse a lo que dice el mercado en las remuneraciones, y eso sí que es un tema bastante peligroso, porque entonces digamos que va a darse una competencia desleal, ¿no?
congresistas, ¿qué podemos esperar de los congresistas que están en estos momentos, ¿no? en el hemiciclo? Para ellos solamente dos temas: cómo irse a la reelección, cómo permanecer 15 años en el hemiciclo, cómo vivir de la teta del Estado, cómo hacer que el Ejecutivo no les pueda, digamos, expectorar del Congreso de la República. Eso es lo único que tienen ellos, es decir, entró el bicho de la politiquería. Eso es lo único que podemos rescatar de este Congreso, ¿no? Que es lamentable realmente, que es lamentable por lo que hay en esos momentos en el Congreso de la República, por los congresistas que tenemos ahí, ¿no? Ahí tenemos al señor Alejandro Cabero, ¿no? Quien se ha dado el lujo de no proteger, sino blindar, por ejemplo, al ex fiscal Echevarría, acusado de corrupción, a Manuel Merino, acusado constitucionalmente por la muerte de dos jóvenes estudiantes, Brian e Inta, ¿no? Y otros centenar de ciudadanos que estuvieron en esta marcha para pedirle que renuncie al cargo de presidente, y entonces él fue blindado, fue archivada la denuncia constitucional que había en el Congreso de la República desde el 2020, esta subcomisión, y el informe final que elaboró Alejandro Cabero, congresista que pasará a la historia por lo que ha hecho en el tema o en esta subcomisión de fiscalización, y el pueblo lo señalará con el dedo acusador, no como dice el congresista Burga de Acción Popular, que cuando Manuel Merino sale por las calles, la población le quiere abrazar, se toma fotos con él, le saluda, le dice que se equivocaron. Nosotros no creemos realmente, eso solamente puede creer él y sus fantasías que tiene en el cerebro, pero no creo yo que la ciudadanía que le pidió que salga del Palacio de Gobierno, que renuncie a Manuel Merino, ahora ya ha cambiado de opinión con las dos muertes de estos dos jóvenes y con un centenar de personas que han quedado, digamos, con serios problemas en su salud, ¿no? Entonces no nos vengan a pintar pajaritos en el aire, decía un cantor. Vamos a una brevísima pausa para regresar. Por cierto, la congresista Chaiz acaba de salir del hemiciclo. Primero les ha jalado las orejas a los reporteros, a los que están esos reporteros que paran ahí amontonados y que exigen que los congresistas les den declaraciones, que exigen que los ministros les den declaraciones, que exigen que el presidente de la República dé declaraciones, cuando muchas de las veces ni siquiera saben esbozar una buena pregunta, o les preguntan temas que no tienen nada que ver con la labor que desarrollan. Entonces la señora Chaiz, congresista de la República, que acaba de renunciar a la bancada de Alianza para el Progreso, les ha jalado las orejas diciéndole que ellos a veces vierten opiniones o comentarios que solamente están en su cabeza, en su cerebro de ellos, pero no en la realidad. Qué bueno que existan personas que les digan sus verdades a estos reporteros que después se quieren hacer héroes, ¿no? Que se van a provocar en alguna ciudad para luego decir que le han secuestrado, que le han quitado la cámara, que le han querido pegar, cuando en realidad no ha sido así, ¿no es cierto? Entonces la señora Chaiz les ha llamado la atención a los reporteros a ser más serios en su labor, ¿no? Ser serios, ser un trabajo responsable, no vertir comentarios, opiniones o informaciones que no se ajustan a la realidad. Eso es lo que les he dicho la señora Chaiz, qué bueno. Pero ha dicho que, si bien es cierto, ella ha renunciado a Alianza para el Progreso, no significa que exista una mala relación con el presidente del partido, César Acuña. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas en el tema de las listas que se presentarán para
la nueva directiva del Congreso de la República. Regresamos. Estamos de vuelta en el programa, estamos en vivo y en directo y son las 9 de la noche con 45 minutos. Les quiero anunciar que en los próximos días estaremos en dos horarios, 2 de la tarde y 9 de la noche. Porque vamos a empezar a tratar el tema electoral, que ya estamos, digamos, a puertas de un proceso electoral y seguramente los precandidatos ya hoy se convierten en candidatos oficiales. Pero necesitamos conocer, necesitamos que la población conozca de los candidatos a la gobernación, a las provincias, a los distritos. Vamos a saber qué de cierto y de qué forma, por ejemplo, porque los candidatos cuando van a visitar los pueblos, los caseríos, las ciudades, de todo le prometen. Se duermen en su casa, duermen en el piso, se sientan a comer de su pobreza, les prometen el oro y el moro. Y cuando llegan, jamás cumplen su palabra. Primero, porque ni siquiera lo reciben cuando alguna delegación o algún grupo o alguna comisión de algún lugar alejado viene gastando sus centavos para llegar, digamos, al despacho del gobernador o gobernadora regional o provincial y no lo reciben, porque les dicen primero que tienen un portero ahí que más parece un luchador de vale todo y que le dice que no les puede atender, y la secretaria le dice que de aquí a 6 meses o 7 meses pueden regresar. Es decir, empieza a salir lo que en algunas oportunidades he escrito. Le sale lo que significa el tema de la soberbia, de la prepotencia, de la petulancia, ¿no?
casi todas las autoridades que han llegado a ser gobernadores, alcaldes provinciales, alcaldes distritales, su yo interior, cuando han llegado a sentarse en el despacho, inmediatamente han brotado en su interior. Ahí ya no se acuerdan que comieron de la pobreza del buen vecino, del vecino, que se echaron en su hamaca a descansar. No, ya no se acuerda de nada. Entonces, y esto lo digo por experiencia, hubo un gobernador que ahora está candidateando nuevamente, quiere ser nuevamente gobernador. Él dijo: yo todos los domingos voy a sentarme en la plaza de armas con mi mesa y mi silla, y ahí voy a atender, ahí vamos a hablar con toda la población. Ni siquiera en el despacho lo recibían cuando iban los ciudadanos a buscarle, ¿no? Yo recuerdo haber ido en la comisión de pamicultores, entramos a las 4 de la tarde y nos recibió a las 12 de la noche. Imagínense. Entonces, no es cierto. O sea, realmente lo que están prometiendo esos candidatos ahora no creo que lo vayan a cumplir. Pero por eso nosotros acá vamos a atenderlos en el programa y vamos a preguntarles de qué manera van a cumplir, cómo se les va a hacer recordar lo que prometieron, cómo van a cumplir las promesas de mejorar o resolver la problemática existente en Ucayali. Eso vamos a estar, así que vamos a estar en 2 horarios, esperemos que la semana que viene. Y lo decía anoche también, resulta ahora que el señor Samir Villaverde, hoy ya es un héroe. Hoy es un héroe de la patria. Y el Congreso llevó al ministro del Interior para que explique si es cierto que habían policías detrás de Samir Villaverde. Claro que tendrían que estar detrás de Samir Villaverde. Él es un delincuente. Él fue capturado asaltando un centro comercial, fue herido, estuvo preso, sigue siendo un delincuente. Y entonces ahora resulta que en el Congreso de la República, esta señora Chirinos le dice al ministro del Interior si de comprobarse que digamos eran efectivos policiales los que estaban detrás de Samir Villaverde, él renunciaría al cargo de ministro, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, como les digo, ya lo han convertido en un héroe. Es decir, el Congreso de la República se ha dedicado a blindar a corruptos y delincuentes. Así es. Entonces, Samir Villaverde, claro que tenía que estar vigilado y debe estar vigilado. No se le puede dejar andar libremente cuando él está con prisión domiciliaria. Entonces llega una comisaría, dice que asentarle denuncia porque siente que le están haciendo reglaje. ¿Reglaje le van a hacer a un delincuente? Lo que están haciendo es vigilarle. El error de los policías es decir que no eran policías cuando ellos debieron identificarse y decir: sí, señor, estamos cuidando a este delincuente, no se vaya a fugar del país. Pero miren lo contradictorio del Congreso de la República.
Por eso es que yo he dicho que no existe en realidad raciocinio. Lo que existe es una especie de venganza contra todo lo que signifique el Ejecutivo, ¿no? Porque estos congresistas, este grupo de congresistas obsesionados con la caída del gobierno, con que caiga el gobierno, son racistas, clasistas, discriminativos, tienen odio hacia todo lo que significa el Ejecutivo. Y entonces la señora Chirinos, ¿no?, que no recuerda que ha sido denunciada por presuntos crímenes realizados en el Callao, cuando ella pertenecía al partido o al movimiento regional Chimpún Callao, en donde se le acusó, ¿no?, de ser cómplice de estas desapariciones, ¿no? Entonces ahora ella no recuerda, porque ahora, como cuenta, digamos, con la inmunidad parlamentaria, se siente pues que tiene todo el poder. Entonces vamos a recordar lo que ella dijo ayer en el Congreso, cuando prácticamente lo quiso rinconar al ministro del Interior, Mariano González. Escuchemos. ¿O no del operativo de seguimiento a Samir Villaverde por parte de efectivos de inteligencia y los carros del ministro del Interior? 2. ¿Quién dio la orden a esos efectivos de inteligencia a seguir a Villaverde y cuál es la razón de este operativo? 3. ¿Es capaz usted o sería capaz usted de renunciar si se comprueba que los efectivos de policía estaban haciendo un operativo no oficial? Y por último, solamente pedirle lo que queremos aquí en la representación nacional y también quiere todo el pueblo peruano, que es que nos entregue a los prófugos Pacheco, Silva y al sobrino Fray. Bueno, así de sencillo. Pedirle al ministro que si se comprueba que lo están vigilando a Samir Villaverde, policías, que tiene que renunciar, pero que tiene que vigilarlo. Es un delincuente, se ha acogido a la colaboración eficaz, entonces reconoce que ha cometido delitos y quiere que lo trate como una mansa paloma, alguien que fue capturado asaltando un centro comercial y que fue herido y estuvo preso, y entonces ahora ahora el Congreso lo ha convertido en héroe. Y así como le han develado una fotografía de Manuel Merino en el Congreso de la República, seguramente estarán pensando también poner una fotografía de Samir Villaverde. O sea, lo están convirtiendo en el héroe que recupera el Perú, que lucha contra la corrupción. O sea, un delincuente luchando contra la corrupción. Cuando si él dice que hay corrupción y que él tiene las pruebas, él también está metido allí, pues vaya a saber usted lo que sucede con el Congreso de la República. Realmente es un tema, caramba, vamos a ver qué sucede. Lo cierto también es que tenemos que saber, conocer, que ayer también hubo una movilización en el centro de la ciudad de Lima, fueron hacia el Congreso pidiendo el cierre del Congreso. Conocemos que los días previos al 28 de julio habrán otras reuniones en Lima convocados a nivel nacional. Se habla también de una marcha de los 4 suyos para pedir que se cierre el Congreso, elecciones generales y la segunda reforma agraria. Muy bien, hoy es viernes, les deseo que tengan un buen fin de semana. El lunes estaremos de vuelta aquí en el programa para seguir dialogando sobre estos temas que no dejan avanzar al país. El enfrentamiento o las ganas de vacar al presidente de la República por el Congreso y el Ejecutivo, el Congreso queriendo vacarle al presidente de la República, ¿no?
todo este año que ha pasado, y el Ejecutivo tratando de defenderse del Congreso de la República para que no lo vaquen, y el país totalmente descuidado. Entonces, creemos que ahora tiene que haber una reacción de la ciudadanía. Tiene que haber de todas maneras, porque no vamos a seguir así. No vamos a empezar nuevamente otro año con el Ejecutivo, que esté el Congreso o los congresistas encima del presidente amenazándole seguramente después de esta digamos, aprobación del informe final del caso Zarratea, ¿no? Entonces ahí vendría la denuncia constitucional y entonces van a empezar allí con las amenazas o quererlo destituir o separar del cargo, bueno, y eso lógicamente nuevamente va a generar otra situación bastante lamentable para el Perú. Esperemos qué sucede en los próximos días. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por atenderme. Yo soy Aldo Saucedo. Muy buenas noches. See